Era como un pájaro enjaulado de oro, la condesa Elara. Cuando fue forzada a casarse con un Lord Krell, pensó que su corazón se congelaría para siempre. Hasta que, en la penumbra del establo, un susurro prohibido reavivó su alma. ¿La llevaría este amor secreto a la salvación o a la catástrofe? El sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras emplomadas del castillo de Blackwood, tiñendo de colores el frío suelo de mármol. Pero la luz, por muy brillante que fuera, no lograba disipar la sombra que se cernía sobre la condesa Elara. A sus 19 años, Elara era una visión de delicadeza y gracia, con cabellos del color de la noche y ojos que reflejaban la profundidad de un lago helado. Había crecido entre lujos, rodeada de sedas, joyas y la opulencia que solo una familia noble podía ofrecer. Sin embargo, su corazón, que debería haber rebosado de alegría y sueños, se sentía como una piedra fría en su pecho. La razón de su desdicha era Lord Alaric, el hombre al que estaba a punto de ser entregada en matrimonio. Alaric, un hombre de 40 años, con una barba oscura y ojos penetrantes que parecían perforar el alma, era conocido por su crueldad y su ambición desmedida. Su reputación lo precedía. Había adquirido sus vastas tierras y su fortuna a través de medios cuestionables, y se rumoreaba que sus anteriores esposas habían desaparecido en circunstancias misteriosas. El matrimonio, arreglado por su padre, el duque de Montaigne, era una alianza política y económica, un sacrificio en el altar del poder y la influencia. Elara era una pieza en un tablero de ajedrez, su destino sellado sin su consentimiento. La ceremonia se acercaba y cada día era una tortura para Elara. Sus damas de compañía la vestían con los más finos encajes y brocados, pero ella se sentía como un maniquí, una muñeca sin vida. Su padre, el duque, un hombre severo y distante, apenas la miraba, su mirada fija en los beneficios que este matrimonio traería a su linaje. Su madre, la duquesa, una mujer frágil y sumisa, derramaba lágrimas en secreto, pero no se atrevía a desafiar la voluntad del duque. Elara estaba sola, atrapada en una jaula dorada, su corazón latiendo con una desesperación silenciosa. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del castillo, Elara se detuvo junto a un rosal marchito. Recordó los días de su infancia, cuando corría libre por esos mismos jardines, soñando con un amor verdadero, con un caballero valiente que la rescataría de su torre. Pero la realidad era mucho más cruel que cualquier cuento de hadas. Su caballero no llegaría, y su torre era el propio castillo. Esa noche no pudo dormir. El viento aullaba fuera de su ventana, un lamento que parecía reflejar el de su propia alma. Se levantó de su cama, se acercó a la ventana y miró la luna. Un disco pálido en el cielo oscuro. Sentía una punzada de desesperación, un deseo incontrolable de escapar, de desaparecer. Pero ¿a dónde iría? No tenía a nadie, ningún lugar al que pertenecer. Su destino estaba sellado, o eso creía ella. La noche antes de la boda, el castillo de Blackwood era un hervidero de actividad. Los sirvientes corrían de un lado a otro, ultimando los preparativos para la fastuosa ceremonia y el banquete que seguiría. Elara, en sus aposentos, se sentía como una prisionera. Sus doncellas la ayudaban a probarse el vestido de novia, un suntuoso traje de seda blanca, bordado con perlas, que se sentía como una mortaja. Su corazón latía con una desesperación silenciosa. «Estás hermosa, condesa», murmuró una de las doncellas, intentando animarla. Pero Elara solo veía un reflejo de su propia desdicha en el espejo. Después de que las doncellas se retiraron, Elara se quedó sola en su habitación, el vestido de novia extendido sobre la cama como un sudario. La luna llena se asomaba por la ventana, bañando la habitación con una luz plateada. La ansiedad la consumía. No podía respirar. Necesitaba escapar, aunque fuera por un momento, de la opresión de esas paredes. Con sigilo, se puso un sencillo vestido oscuro y una capa con capucha. Salió de sus aposentos, deslizándose por los pasillos silenciosos del castillo como una sombra. Su destino no eran los jardines ni el patio principal. Su instinto la llevó hacia los establos, un lugar que rara vez visitaba, pero que siempre le había parecido un refugio de la formalidad del castillo. El establo estaba sumido en una penumbra acogedora, iluminado solo por la tenue luz de una linterna colgada de una viga. El aire olía a heno fresco,
a sudor de caballo y a una calidez terrenal que contrastaba con la frialdad del castillo. Los caballos roncaban suavemente en sus pesebres. El Lara se adentró, sus pasos apenas audibles sobre la paja. De repente, un sonido, una melodía suave y melancólica, cantada en voz baja, que parecía venir de las profundidades del establo. Era una voz masculina, joven y llena de una tristeza que el Lara reconocía. La melodía era sencilla, pero su belleza era desgarradora. El Lara se detuvo, hipnotizada. Siguió el sonido, adentrándose más en el establo. En el último pesebre, junto a un caballo de crin oscura, un joven estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared de madera. Vestía ropas sencillas de mozo de cuadra. Sus manos, aunque fuertes, estaban marcadas por el trabajo. Su rostro, iluminado por la tenue luz de la linterna, era de una belleza ruda y honesta. Sus ojos, de un color avellana, estaban fijos en el caballo, y su voz, llena de una melancolía profunda, continuaba la melodía. El Lara se quedó inmóvil, observándolo. Nunca lo había visto antes. ¿Quién era ese joven que cantaba con tanta alma en la penumbra del establo? La melodía era un lamento, una expresión de dolor que el Lara sentía en lo más profundo de su ser. Cuando el joven terminó de cantar, suspiró y acarició suavemente la crin del caballo. «Pobre muchacho», murmuró. «Mañana te llevarán lejos, ¿verdad? Y yo me quedaré aquí, solo». El Lara sintió una punzada en el pecho. El joven no se refería solo al caballo, se refería a sí mismo, a su propia soledad, a su propio destino. En ese momento, el Lara sintió una conexión inexplicable con él, una resonancia entre dos almas solitarias en la oscuridad del establo. Se atrevió a dar un paso adelante. Su capa rozó un fardo de heno, produciendo un leve crujido. El joven se sobresaltó, se giró rápidamente, sus ojos avellana fijos en ella, llenos de sorpresa y un atisbo de miedo. La condesa Elara y el mozo de cuadra. Dos mundos, separados por un abismo de clase y destino, se habían encontrado en la penumbra del establo, y un susurro prohibido acababa de nacer. El joven mozo de cuadra, sorprendido por la aparición de Elara, se puso de pie de un salto. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y alarma. «¿Condesa Elara?», murmuró, su voz apenas un susurro. «¿Qué hace usted aquí a estas horas?». Elara, sintiendo el rubor subir a sus mejillas, intentó recuperar la compostura. Yo no podía dormir», respondió. Su voz temblaba ligeramente. «Escuché una melodía. Era hermosa». El joven bajó la mirada, avergonzado. «Lo siento, condesa. No quise molestarla. Solo estaba cantando para el caballo. Mañana lo venderán y...». Su voz se quebró. El Lara sintió una punzada de compasión. «¿Lo venderán? ¿Por qué?». «Es un caballo salvaje, condesa», respondió el joven, su voz un poco más firme. «Nadie puede domarlo. Lo compraron para el Lord Alaric, pero él lo ha declarado inútil. Mañana lo llevarán a la feria para venderlo a un carnicero. Y yo lo he cuidado desde que era un potrillo. Es mi amigo». El Lara miró al caballo, un animal majestuoso de ojos asustados. Sintió una conexión con él, un alma indomable atrapada, al igual que ella. «¿Y tú, quién eres?». «Me llamo Liam, condesa», respondió el joven. Sus ojos avellanas se encontraron con los de Elara. «Soy el mozo de cuadra principal, Liam». Elara repitió el nombre en silencio. Era un nombre simple, pero en sus labios sonaba como una melodía. Se quedaron en silencio por un momento. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de curiosidad, compasión y una atracción innegable. «No deberías estar aquí, condesa», murmuró Liam, su voz llena de preocupación. «Si alguien la viera, especialmente Lord Alaric». Elara sintió un escalofrío. La mención de Alaric la devolvió a la cruel realidad. Mañana sería su esposa. «Lo sé», dijo, su voz apenas un susurro, «pero no podía irme. Tu canción me conmovió». Liam la miró, sus ojos llenos de una comprensión que Elara no había encontrado en nadie más. «Usted también está atrapada, ¿verdad, condesa? Como el caballo, como yo». Las palabras de Liam la golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Sí, estaba atrapada, en una jaula dorada, con un destino que no había elegido. «Sí», susurró, «estoy atrapada». En ese momento, una conexión profunda se forjó entre ellos, un lazo invisible que trascendía las barreras de clase y destino.
Elara sintió una calidez en su pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. No era amor, no todavía. Era algo más sutil, más peligroso. Era comprensión, empatía, una chispa de esperanza en la oscuridad. De repente, un ruido. Pasos en el exterior del establo. Liam se tensó. «Alguien viene», susurró. «Escóndase, condesa. Rápido». Elara no dudó. Se escondió detrás de un fardo de heno, su corazón latiéndole desbocado. Vio a Liam apagar la linterna, sumiendo el establo en la oscuridad. Luego, la puerta se abrió y la voz de un guardia resonó en el aire. «Liam, ¿todo en orden aquí? ¿Escuché algo?» «Todo en orden, señor», respondió Liam, su voz tranquila y firme. «Solo un caballo inquieto. Ya lo he calmado». El guardia gruñó y se marchó. Elara esperó unos segundos, luego salió de su escondite. Liam encendió la linterna, su rostro pálido. «Eso estuvo cerca», murmuró Liam. «Debe irse, condesa. Ahora». Elara asintió. «Liam», dijo, su voz llena de una urgencia que no podía controlar. «No dejes que vendan al caballo. Por favor. Es como yo. Indomable». Liam la miró, sus ojos avellana fijos en los suyos. Entendió el mensaje. No era solo por el caballo, era por ella. «Haré lo que pueda, condesa», prometió. «Pero no será fácil. Lord Alaric es implacable». Elara asintió. «Lo sé». Se dio la vuelta y se deslizó fuera del establo, dejando a Liam en la penumbra. El encuentro había sido breve, prohibido, pero había encendido una chispa en su corazón. La condesa Elara, que creía su destino sellado, ahora sentía una pequeña esperanza, un atisbo de libertad, y un secreto peligroso que podría cambiarlo todo. La mañana de la boda amaneció con un sol implacable que bañaba el castillo de Blackwood con una luz cruel. Elara, en sus aposentos, se sentía como un sacrificio. Sus doncellas la vestían con el suntuoso traje de novia, susurrando cumplidos que sonaban huecos en sus oídos. Su mente, sin embargo, no estaba en el oro y las perlas, sino en la penumbra del establo, en la mirada de Liam y en la promesa silenciosa de un caballo indomable. Mientras la preparaban, Elara escuchó el bullicio en el patio. El carruaje de Lord Alaric había llegado, y con él el sonido de los cascos de los caballos. De repente, un relincho, fuerte, desesperado. Era el caballo. El corazón de Elara se encogió. ¿Había logrado Liam salvarlo? En el patio, Liam luchaba con el caballo indomable. El animal, un semental negro de pura raza, se resistía a ser atado al carruaje de Lord Alaric. Coceaba, relinchaba con furia, sus ojos inyectados en sangre. Lord Alaric, con su rostro impasible, observaba la escena. «Inútil», gruñó. «Llévenlo al carnicero. No quiero bestias rebeldes en mi propiedad». Liam, con el sudor en la frente y el corazón encogido, intentaba calmar al caballo. «Por favor, mi lord», suplicó. «Denle una oportunidad. Es un animal noble. Solo necesita paciencia». Alaric se rió con desdén. «Paciencia es para los débiles, mozo. Llévenlo». Pero en ese momento, Elara apareció en una de las ventanas del castillo, su rostro pálido bajo el velo. Vio a Liam, al caballo, a Alaric, y una determinación férrea se apoderó de ella. No podía permitirlo. No podía permitir que ese espíritu indomable fuera destruido. «¡Deténganse!», gritó Elara. Su voz, aunque un poco ahogada por la distancia, resonó en el patio. Todos se giraron, sorprendidos por su aparición. Elara, con su vestido de novia, era una visión etérea. Alaric la miró con el ceño fruncido. «¿Qué haces ahí, condesa? Vuelve a tus aposentos. La ceremonia está a punto de comenzar». «No», respondió Elara, su voz ahora más firme. «No permitiré que vendan a ese caballo». Alaric se rió. «¿Y qué harás, mi querida? ¿Lo comprarás?» «No creo que tengas el dinero para una bestia tan inútil». «No necesito comprarlo», dijo Elara, sus ojos fijos en el caballo. «Lo domaré, yo misma». Un murmullo de asombro recorrió el patio. La condesa, domar un caballo salvaje. Era una locura. Lord Alaric se rió a carcajadas. «Estás loca, mujer. Ningún hombre ha podido domarlo. ¿Crees que tú, una delicada condesa, podrás?» «Lo haré», insistió Elara. «Si lo logro, el caballo se quedará en el castillo. Si no, haré lo que deseen». Alaric, divertido por la osadía de Elara, asintió. «Muy bien, pero si fallas, el caballo irá al carnicero, y tú serás mi esposa, y harás lo que yo diga, sin objeciones».
El Ara bajó al patio, su corazón latiéndole desbocado. Liam la miró con preocupación. Condesa, no lo haga. Es peligroso. Confía en mí, Liam, susurró el Ara. Se acercó al caballo, que seguía relinchando y coceando. Los guardias intentaron detenerla, pero Alaric les hizo una seña para que la dejaran. El Ara se acercó al caballo con lentitud, sus movimientos suaves y deliberados. Extendió una mano, no para sujetarlo, sino para acariciarlo. Le habló en voz baja, con una melodía que Liam reconoció. Era la misma canción que él había cantado la noche anterior. El caballo, sorprendido, dejó de cocear. Sus ojos, antes llenos de furia, se suavizaron. El Ara le susurró al oído, sus palabras llenas de compasión y comprensión. Sé lo que sientes, sé lo que es estar atrapado, pero no te rindas. Eres libre, eres indomable. El caballo bajó la cabeza, su hocico rozó la mano de el Ara. Un silencio tenso se apoderó del patio. Nadie podía creer lo que veían. La condesa, domando al caballo salvaje. Lord Alaric, con el rostro pálido, observaba la escena. Su sonrisa se había desvanecido. No era solo un caballo, era un símbolo. La condesa, su futura esposa, había demostrado una fuerza y una voluntad que él no esperaba. El Ara, con una sonrisa triunfante, montó al caballo. El animal, dócil, se dejó guiar. Cabalgó por el patio, una visión de gracia y libertad. El secreto del corazón indomable había sido revelado. Y con él, la condesa El Ara había ganado una pequeña batalla, una que cambiaría su destino para siempre. La hazaña de El Ara en el patio del castillo se convirtió en la comidilla de Blackwood y más allá. La historia de la condesa que domó al caballo salvaje, el mismo que Lord Alaric había declarado inútil, se extendió como un reguero de pólvora. La gente murmuraba en las tabernas y en las plazas, admirando la valentía de El Ara y cuestionando la autoridad de Alaric. Para El Ara fue que una pequeña victoria, un atisbo de libertad en medio de su inminente matrimonio forzado. Para Alaric fue una humillación pública, un golpe a su orgullo y a su reputación de hombre implacable. Lord Alaric, furioso por la osadía de El Ara, se volvió aún más cruel y controlador. Aunque la boda se celebró según lo planeado, la atmósfera en el castillo era gélida. Alaric trataba a El Ara con una frialdad cortante, sus ojos la seguían a todas partes, buscando cualquier señal de desafío. La jaula dorada de El Ara se había vuelto más pequeña, más asfixiante. Sin embargo, en medio de esa opresión, El Ara encontró consuelo en el establo. El caballo indomable, al que llamó Espíritu, se había convertido en su confidente silencioso. Pasaba horas con él, susurrándole sus miedos y sus esperanzas. Y allí, en la penumbra del establo, se encontraba Liam. Liam, el mozo de cuadra, observaba a El Ara con una mezcla de admiración y preocupación. Había sido testigo de su valentía, de su conexión con Espíritu. Y cada vez que la veía, su corazón latía con una fuerza que no podía controlar. El amor, prohibido y peligroso, comenzaba a florecer entre ellos. Un amor que desafiaba las barreras de clase y el poder de Lord Alaric. Sus encuentros eran furtivos, breves, llenos de miradas robadas y susurros apenas audibles. Hablaban del caballo, del castillo, de sus sueños y sus miedos. El Ara descubrió que Liam era un hombre de principios, con un alma noble y un corazón puro. Él, por su parte, vio en El Ara no solo a la condesa, sino a una mujer valiente y sensible, atrapada en una vida que no merecía. No podemos seguir haciendo esto, Liam, susurró El Ara una noche, sus ojos llenos de lágrimas. Si Lord Alaric nos descubre, Liam tomó su mano, sus dedos rozaron los suyos. No me importa, condesa, no puedo dejarla sola. Usted es la única luz en este lugar oscuro. Pero la sombra de las sospechas se cernía sobre ellos. Alaric, con su aguda intuición y sus espías en el castillo, comenzó a notar la cercanía entre El Ara y Liam. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con celos y una furia contenida. Los castigos a los sirvientes se volvieron más frecuentes y crueles. Las miradas de Alaric a El Ara se volvieron más amenazantes. Un día Alaric se acercó a El Ara en el jardín, su rostro una máscara de calma, pero sus ojos brillaban con malicia. «Mi querida esposa», dijo, su voz suave y peligrosa. «He notado que pasas mucho tiempo en el establo. ¿Te has encariñado con el mozo de cuadra?» El Ara sintió un escalofrío. «Solo cuido de Espíritu, my lord», respondió, intentando mantener la calma.
Necesita atención. Alaric sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entiendo, pero ten cuidado, Elara. Las bestias salvajes y los hombres de baja cuna pueden ser peligrosos, especialmente cuando se les da demasiada libertad. Su amenaza era clara. La sombra de los celos de Alaric se había vuelto más grande, más oscura, amenazando con consumir el frágil amor que había florecido en la penumbra del establo. Elara y Liam sabían que su secreto estaba en peligro, y que cada encuentro podía ser el último. La amenaza de Lord Alaric se cernía sobre Elara y Liam como una espada de Damocles. Los encuentros en el establo se volvieron más arriesgados. Cada mirada robada, cada susurro, un acto de desafío. Y Alaric, consumido por los celos y la sospecha, había redoblado la vigilancia. Los guardias patrullaban con más frecuencia, y los sirvientes, temerosos de la ira del Lord, se volvieron más cautelosos. Liam, consciente del peligro, intentó convencer a Elara de que se detuvieran. Condesa, es demasiado arriesgado. Si nos descubre, no solo nos castigará a nosotros, sino también a Espíritu, y a todos los que nos rodean. Pero Elara se negaba a rendirse. No puedo, Liam. Eres mi única esperanza en esta prisión. Mi única luz. Una noche, Alaric, con una sonrisa maliciosa en su rostro, anunció que se ausentaría del castillo por unos días, supuestamente para visitar sus otras propiedades. Elara y Liam, cautelosos pero esperanzados, vieron esto como una oportunidad. Decidieron encontrarse en el establo, bajo la tenue luz de la luna, para hablar de su futuro, pero era una trampa. Alaric, astuto y cruel, había planeado su ausencia para tenderles una emboscada. Se escondió en las sombras del establo, esperando el momento oportuno. Elara llegó primero, su corazón latiéndole con fuerza. Liam apareció poco después, su rostro iluminado por la alegría de verla. Se abrazaron, un abrazo lleno de anhelo y desesperación. Liam, susurró Elara, sus ojos llenos de lágrimas. No puedo seguir así. Necesito escapar. Contigo. Liam la miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor y dolor. Lo sé, condesa. Pero ¿a dónde iríamos? No tenemos nada. Tenemos nuestro amor, respondió Elara. Y eso es más que cualquier fortuna. Mientras hablaban, Alaric salió de las sombras, su rostro una máscara de furia. Llevaba un látigo en la mano, sus ojos ardían con una ira incontrolable. «Así que esto es lo que hacéis a mis espaldas», gritó, su voz resonando en el establo. «Mi esposa, con un mozo de cuadra. ¡Qué vergüenza!». Elara y Liam se separaron, sus rostros pálidos de terror. Alaric se abalanzó sobre Liam, el látigo silbó en el aire. Liam intentó defenderse, pero Alaric era más fuerte, y su furia, implacable. El látigo golpeó a Liam una y otra vez, su cuerpo se retorcía de dolor. Elara gritó, intentando intervenir, pero Alaric la apartó con un empujón. «Tú, mujer, verás lo que le sucede a los que me traicionan». En medio de la paliza, Liam, con el rostro ensangrentado, miró a Elara. «¡Corre, condesa! ¡Sálvese!». Pero Elara se negó a huir. Su corazón se encogió al ver el sufrimiento de Liam. De repente, una fuerza inusitada se apoderó de ella. Se abalanzó sobre Alaric, intentando arrebatarle el látigo. Alaric, sorprendido por su osadía, la empujó con fuerza y Elara cayó al suelo, golpeándose la cabeza. La oscuridad la envolvió. Cuando Elara despertó, estaba en su cama. Su cabeza le dolía y su cuerpo estaba cubierto de magulladuras. Martha estaba a su lado, su rostro lleno de preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó Elara, su voz ronca. «Lord Alaric la encontró en el establo», murmuró Martha. «Dijo que usted se había caído. ¿Y el mozo de cuadra?» «Liam, lo ha despedido. Lo ha enviado lejos. Nadie sabe a dónde». Elara sintió una punzada de dolor en su corazón. Liam se había ido, por su culpa. La revelación de su amor había terminado en tragedia. Pero en medio de su desesperación, una nueva determinación se encendió en su alma. No podía dejar que Alaric se saliera con la suya. No podía permitir que el amor que había florecido en la oscuridad del establo fuera destruido. La trampa de Alaric había revelado la verdad de su amor, y con ella, la necesidad de luchar. La partida forzada de Liam sumió a Elara en una profunda desesperación. El castillo, antes una jaula dorada, se había convertido en una prisión sin esperanza. Lord Alaric, con su victoria, se volvió aún más tiránico.
Trataba a Elara con una crueldad calculada. Sus palabras eran dagas envenenadas, sus miradas, amenazas silenciosas. La condesa, que había desafiado su autoridad, ahora era un ejemplo de lo que sucedía a quienes osaban oponerse a él. Elara se retiró a sus aposentos, su corazón roto por la ausencia de Liam y la culpa que la consumía. Espíritu, el caballo indomable, era su único consuelo. Pasaba horas en el establo, acariciando su crin, susurrándole sus penas. Pero incluso allí, la sombra de Alaric se cernía sobre ella. El Lord había prohibido a Elara acercarse al establo, y los guardias la vigilaban de cerca. Sin embargo, la desesperación de Elara se transformó lentamente en una resistencia silenciosa. No podía luchar contra Alaric con la fuerza, pero podía hacerlo con la astucia. Comenzó a observar, a escuchar, a recopilar información. Se dio cuenta de que Alaric tenía muchos enemigos, tanto dentro como fuera del castillo. Sus sirvientes lo temían, pero también lo odiaban. Los comerciantes del pueblo lo despreciaban por sus tratos deshonestos, y los nobles vecinos, aunque lo respetaban por su poder, también lo veían con recelo. Elara, con la ayuda de Martha, su leal mayordoma, comenzó a tejer una red de alianzas secretas. Martha, que había sido testigo de la crueldad de Alaric y de la bondad de Elara, se convirtió en su confidente y su mensajera. Se comunicaban a través de notas ocultas en libros, en cestas de ropa, en los rincones más insospechados del castillo. Elara descubrió que Alaric estaba involucrado en tratos ilegales, en el contrabando de bienes robados y en la extorsión de pequeños terratenientes. También se enteró de que tenía un hijo ilegítimo, un secreto que guardaba celosamente para proteger su reputación y su herencia. Esta información era una mina de oro para Elara. Una noche, mientras Alaric estaba ausente, Elara y Martha se infiltraron en su estudio. Buscaron documentos, cartas, cualquier prueba que pudiera incriminarlo. La tensión era palpable. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía, las hacía saltar. Finalmente, encontraron un diario oculto, lleno de las fechorías de Alaric, sus planes, sus crímenes. Era la prueba que necesitaban. Pero mientras buscaban, escucharon pasos. Alguien se acercaba. Elara y Martha se escondieron rápidamente. Vieron a un guardia entrar en el estudio, encender una lámpara y comenzar a revisar los papeles de Alaric. Era un espía. ¿Pero de quién? El guardia, al no encontrar nada fuera del lugar, se marchó. Elara y Martha salieron de su escondite, sus corazones latiéndoles con fuerza. Habían estado a punto de ser descubiertas, pero tenían el diario, la prueba. Ahora, la pregunta era, ¿qué harían con ella? ¿A quién se la entregarían? ¿Quién en ese mundo corrupto podría ayudarles a derrocar a un hombre tan poderoso como Lord Alaric? La desaparición de Liam había encendido una chispa de resistencia en Elara, una chispa que ahora ardía con furia. Estaba decidida a luchar, no solo por su libertad, sino por la justicia. Con el diario de Alaric en su poder, Elara y Martha se enfrentaban a un dilema. La información que contenía era explosiva, pero entregarla a la persona equivocada podría significar su propia perdición. Necesitaban un aliado, alguien con el poder y la integridad para enfrentarse a Lord Alaric. Elara recordó los rumores que circulaban en el pueblo sobre un juez retirado, un hombre de principios inquebrantables que vivía en una pequeña propiedad en las afueras de Blackwood. Se decía que el juez Caldwell había sido un hombre justo en su juventud, pero que se había retirado de la vida pública, desilusionado por la corrupción del sistema. Era un riesgo, pero era su única esperanza. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, Elara y Martha se deslizaron fuera del castillo. Elara llevaba el diario de Alaric oculto bajo su capa. El viaje a la propiedad del juez Caldwell fue largo y peligroso. Evitaron los caminos principales. Se ocultaron en los bosques, sus corazones latiéndoles con fuerza en cada sombra. Finalmente, llegaron a una pequeña casa de piedra, rodeada de un jardín descuidado. La casa parecía abandonada, pero una tenue luz brillaba en una de las ventanas. Elara, con el corazón en un puño, llamó a la puerta. Después de unos minutos, la puerta se abrió lentamente. Un hombre anciano, con el cabello blanco y una barba descuidada, los miró con ojos cansados. Era el juez Caldwell. ¿Qué desean?, preguntó, su voz ronca. Elara, con la voz temblorosa, explicó su situación.
la crueldad de Lord Alaric, la injusticia de su matrimonio, la desaparición de Liam. Y finalmente, le entregó el diario. Tenemos pruebas, su señoría, pruebas de sus crímenes. El juez Caldwell tomó el diario. Sus ojos se posaron en la caligrafía de Alaric. Su rostro, antes cansado, se endureció. Lord Alaric, murmuró, siempre supe que era un hombre sin escrúpulos, pero nunca tuve pruebas. Leyó el diario en silencio, sus ojos recorriendo las páginas con una intensidad creciente. A medida que leía, su rostro se volvía más sombrío. Elara y Martha lo observaban, conteniendo la respiración. Finalmente, el juez Caldwell cerró el diario con un golpe seco. Levantó la vista, sus ojos brillando con una chispa de la justicia que una vez lo había impulsado. «Esto es abominable», dijo, su voz llena de indignación. «Este hombre debe ser detenido. ¿Pero puede ayudarnos, su señoría?», preguntó Elara. «Lord Alaric es muy poderoso». El juez Caldwell asintió. «Sí, puedo. No será fácil. Lord Alaric tiene influencias en la corte, en el gobierno. Pero esta información es demasiado grave para ser ignorada». «Pero, ¿y si nos descubre?», preguntó Martha, su voz llena de miedo. El juez Caldwell miró a Elara. «Si me ayudan, si confían en mí, prometo que haremos justicia. Pero deben estar preparadas para una batalla. Lord Alaric no se rendirá sin luchar». Elara asintió. Una nueva esperanza se encendió en su corazón. Había encontrado un aliado inesperado, pero poderoso. La lucha contra Alaric había comenzado. Y esta vez, Elara no estaba sola. Con el juez Caldwell como su aliado, la esperanza de Elara se encendió, pero también el peligro. El juez, un hombre metódico, comenzó a trazar un plan. Necesitaban más pruebas, testimonios de otros que hubieran sido víctimas de Alaric, y lo más importante, necesitaban encontrar a Liam. «Si Liam testifica, su historia será irrefutable», dijo el juez Caldwell. «Él fue testigo de la crueldad de Alaric, y su desaparición es una prueba más de sus crímenes». Elara sintió una punzada en el pecho. ¿Dónde estaría Liam? ¿Estaría vivo? Se aferró a la esperanza de encontrarlo. Mientras tanto, la conspiración contra Alaric comenzó a tomar forma. El juez Caldwell, a través de sus antiguos contactos, se puso en contacto con otros nobles y comerciantes que habían sido perjudicados por Alaric. Muchos de ellos, temerosos de su poder, se negaban a hablar. Pero el juez, con su elocuencia y su reputación de hombre justo, comenzó a convencerlos. Elara, por su parte, se dedicó a buscar a Liam. Con la ayuda de Martha, envió mensajes a los pueblos vecinos, a los mercados, a las posadas, preguntando por un joven mozo de cuadra con un caballo indomable. La búsqueda era lenta y frustrante. Cada día que pasaba, la esperanza de encontrarlo se desvanecía un poco más. Una tarde, mientras Elara y Martha estaban en el mercado de un pueblo cercano, escucharon un rumor. Un mozo de cuadra, que había sido despedido de un castillo, había sido visto trabajando en una pequeña granja en las colinas, a varios días de viaje. La descripción coincidía con Liam. El corazón de Elara dio un vuelco. «Tenemos que ir», dijo Elara al juez Caldwell. «Podría ser Liam». El juez asintió. «Es un riesgo, pero es un riesgo que debemos tomar. Si es Liam, su testimonio será invaluable». El viaje a la granja en las colinas fue aún más arduo que el viaje a Ashford. El terreno era escarpado, los caminos apenas senderos. Elara y Martha viajaron a caballo, guiadas por un mapa rudimentario que les había dado un comerciante. Finalmente, después de días de viaje, avistaron la granja. Era un lugar humilde, pero bien cuidado. Vieron a un hombre trabajando en el campo, su figura familiar. Era Liam. Elara, con lágrimas en los ojos, se abalanzó hacia él. «Liam», gritó. Liam se giró. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y alegría. «Condesa Elara». Se abrazaron, un abrazo lleno de alivio y emoción. Liam estaba vivo, estaba a salvo. Liam les contó su historia. Después de ser despedido por Alaric, había vagado sin rumbo, herido y desesperado. Había encontrado trabajo en la granja, lejos de todo. Había creído que Elara lo había olvidado, que su amor había sido un sueño. «Nunca te olvidé, Liam», dijo Elara, sus ojos llenos de lágrimas. «Vine a buscarte. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu testimonio para derrocar a Lord Alaric». Liam miró a Elara, luego al juez Caldwell, que había llegado poco después. «Haré lo que sea necesario.
dijo su voz firme, por usted, condesa, y por la justicia. La conspiración contra Alaric ahora tenía su pieza clave. Liam estaba de vuelta, y con él, la esperanza de que la justicia prevaleciera. La lucha sería dura, pero Elara, Liam y el juez Caldwell estaban listos para enfrentarla. El juicio de Lord Alaric se convirtió en el evento más esperado del siglo en la región. La noticia de que el poderoso Lord sería juzgado por sus crímenes, con el testimonio de un mozo de cuadra y una condesa que había sido su esposa forzada, se extendió como un reguero de pólvora. La gente acudía de todas partes para presenciar el drama que se desarrollaría en la corte. El juez Caldwell, con su sabiduría y experiencia, había preparado el caso meticulosamente. Había recopilado pruebas, testimonios de comerciantes extorsionados, de terratenientes despojados de sus tierras, de sirvientes maltratados. Pero la pieza clave era el testimonio de Elara y Liam. El día del juicio, el tribunal estaba abarrotado. La tensión era palpable. Lord Alaric, con su rostro impasible, se sentó en el banquillo de los acusados, su mirada desafiante. Su abogado, un hombre astuto y arrogante, lo observaba con confianza. El juicio comenzó. Los testigos desfilaron, cada uno relatando las fechorías de Alaric, los documentos falsificados, las amenazas, los sobornos. La evidencia era abrumadora, pero Alaric, con su poder y sus influencias, seguía negando todo, sus ojos brillando con desprecio. Luego fue el turno de Elara. Caminó hacia el estrado, su figura esbelta y su rostro pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Relató su historia, la boda forzada, la crueldad de Alaric, la paliza a Liam, la desesperación de su vida en el castillo. Habló con una voz clara y firme, cada palabra resonando en la sala. Lord Alaric la miraba con furia, intentando intimidarla con su mirada. Pero Elara no se inmutó. Había encontrado su voz, y no la silenciaría. El abogado de Alaric intentó desacreditarla, argumentando que era una esposa despechada que buscaba venganza. Pero Elara, con su elocuencia y su sinceridad, refutó cada acusación, sus palabras llenas de verdad. Finalmente, fue el turno de Liam. Caminó hacia el estrado, su rostro marcado por las cicatrices de la paliza de Alaric, pero sus ojos brillaban con una fuerza inquebrantable. Relató su historia, su amor por Elara, la paliza, su exilio forzado. Habló con una voz llena de emoción, su testimonio conmovió a la sala. El abogado de Alaric intentó desacreditar a Liam, argumentando que era un mozo de cuadra resentido, que buscaba fama y fortuna. Pero Liam, con su honestidad y su humildad, refutó cada acusación, sus palabras resonando con la verdad. El momento culminante llegó cuando el juez Caldwell, con una mirada sabia, le preguntó a Liam, ¿qué prueba tiene de que Lord Alaric lo golpeó? Liam se desabrochó la camisa, revelando las cicatrices en su espalda. Eran profundas, horribles, un testimonio silencioso de la crueldad de Alaric. La sala se quedó en silencio, horrorizada. Lord Alaric, con el rostro pálido, no pudo desviar la mirada. El juez Caldwell, con una voz grave y resonante, miró a Lord Alaric. Lord Alaric, dijo, las pruebas son abrumadoras. Su crueldad, su deshonestidad, sus crímenes. Este tribunal lo declara culpable de todos los cargos. Un grito de alivio y júbilo estalló en la sala. La gente aplaudía, algunos lloraban. Lord Alaric se desplomó en su asiento, su rostro una máscara de desesperación. Su abogado intentó protestar, pero fue silenciado por el juez. La justicia había prevalecido. El juicio del siglo había terminado. La caída de Lord Alaric fue un triunfo no solo para Elara y Liam, sino para todos los que habían sufrido bajo su tiranía. El amor que había florecido en la oscuridad del establo había desafiado al poder y había ganado. La condena de Lord Alaric resonó por todo el reino, marcando el fin de una era de tiranía y el comienzo de una nueva esperanza. Sus vastas propiedades fueron confiscadas, y su fortuna utilizada para reparar el daño que había causado. El castillo de Blackwood, antes un símbolo de opresión, ahora se abría a la luz, listo para ser transformado. Elara, con su libertad recuperada, no perdió el tiempo. Con la ayuda del juez Caldwell y el apoyo de los nobles y comerciantes que habían sido víctimas de Alaric, comenzó la reconstrucción del castillo y de la comunidad.
Su primer acto fue liberar a todos los sirvientes que habían sido maltratados por Alaric, ofreciéndoles salarios justos y condiciones dignas. Liam, su amor secreto, se convirtió en su mano derecha. Juntos, trabajaron incansablemente. Liam, con su conocimiento de la tierra y los animales, transformó los establos y los campos, convirtiéndolos en un modelo de eficiencia y compasión. Elara, con su visión y su corazón, se dedicó a la gente. El castillo de Blackwood se convirtió en un centro de ayuda y educación. Elara fundó una escuela para los niños del pueblo, donde se les enseñaba no solo a leer y escribir, sino también sobre la importancia de la justicia, la compasión y el respeto. Creó un hospital para los enfermos y los heridos, y un refugio para los desamparados. El amor entre Elara y Liam floreció en medio de esta reconstrucción. Ya no era un secreto, sino una fuerza que los impulsaba. Se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva en el patio del castillo, rodeados de la gente del pueblo que los había visto sufrir y ahora los celebraba. Liam, el mozo de cuadra, se convirtió en el señor de Blackwood, no por linaje, sino por mérito y por el amor de Elara. Espíritu, el caballo indomable, se convirtió en el símbolo de su amor y su libertad. Cabalgaban juntos por los campos, Elara y Liam, sus corazones latiendo al unísono, sus manos entrelazadas. La condesa Elara, que había sido forzada a un matrimonio sin amor, encontró la verdadera felicidad en los brazos de un hombre que la amaba por quien era, no por su título. Liam, el mozo de cuadra, encontró en Elara a la mujer de sus sueños, una mujer que lo vio más allá de su clase social, que creyó en él y que lo amó incondicionalmente. La historia de Elara y Liam se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder del amor para desafiar las convenciones, para superar la adversidad y para transformar el dolor en esperanza. El castillo de Blackwood, antes un lugar de oscuridad y tiranía, ahora era un faro de luz, un símbolo de justicia y compasión. Los años se deslizaron, tejiendo nuevas historias y legados en los muros del castillo de Blackwood, que ahora era conocido como el Castillo de la Esperanza. Elara y Liam envejecieron con gracia, sus cabellos plateados y sus rostros marcados por las líneas de una vida plena. Pero sus ojos seguían brillando con la misma chispa de amor y complicidad que se había encendido en la penumbra del establo. Su unión, que había desafiado las convenciones sociales y el poder de un tirano, se convirtió en un ejemplo para todo el reino. Tuvieron hijos, quienes crecieron en un hogar lleno de amor, justicia y libertad. Les enseñaron a sus hijos los valores que habían aprendido en su propia lucha, la importancia de la compasión, la valentía para defender lo correcto y la convicción de que el amor verdadero no conoce barreras. El Castillo de la Esperanza floreció bajo su liderazgo. La escuela que Elara había fundado se convirtió en un modelo de educación, atrayendo a estudiantes de todas partes. El hospital ofrecía atención médica de vanguardia, y los campos, cultivados con métodos innovadores por Liam, producían cosechas abundantes que alimentaban a la comunidad y más allá. Liam, el antiguo mozo de cuadra, demostró ser un líder sabio y justo. Su humildad y su conexión con la gente lo convirtieron en un señor amado y respetado. Elara, la condesa forzada, se convirtió en una figura venerada. Su historia inspiraba a mujeres de todo el reino a luchar por su propia libertad y sus propios sueños. Espíritu, el caballo indomable, vivió una larga y feliz vida en el castillo, un símbolo viviente del amor que lo había salvado y de la libertad que había encontrado. Sus potros, con la misma nobleza y espíritu indomable, continuaron su linaje, cabalgando libres por los campos de Blackwood. Un día, cuando Elara y Liam ya eran muy ancianos, se sentaron en el porche del castillo, observando el atardecer. El sol teñía el cielo de tonos dorados y púrpuras, reflejándose en las ventanas del castillo. «¿Quién diría?», murmuró Elara, tomando la mano arrugada de Liam, «que un amor tan prohibido, nacido en la oscuridad de un establo, nos traería tanta luz y tanta felicidad». Liam sonrió, sus ojos fijos en los de Elara. «Fue nuestro amor, mi condesa», dijo, «el que rompió las cadenas, el que nos hizo libres». Ambos fallecieron en paz, con el corazón lleno de amor y gratitud, dejando un legado que trascendió su propia existencia. El Castillo de la Esperanza, ya no un lugar de opresión, sino un faro de luz, un monumento viviente al poder del amor para desafiar las convenciones,
para superar la adversidad y para transformar el dolor en una esperanza duradera. Su historia se siguió contando de generación en generación, un recordatorio eterno de que el amor verdadero, como un espíritu indomable, siempre encontrará un camino para florecer, incluso en las circunstancias más imposibles. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a dejar un comentario contándonos qué parte te hizo reflexionar más. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que el amor, la dignidad y la esperanza pueden florecer incluso en las tierras más áridas. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia. Aquí cada voz cuenta y la tuya también.